climático Tierra Santa. Todo es posible. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Hacela bien. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Con tu 100% si la vas. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, analizando la economía argentina. Hoy estamos con Hernán Lecher, que es director de CEPA, una consultora que sigue muy de cerca toda la realidad económica, no solamente económica, sino también social de la Argentina. Bueno, gracias por compartir esta mesa. Y la pregunta es la siguiente: ¿dónde está parada hoy la economía? Porque, por un lado, hay momentos en que desde los medios de comunicación se dice que la situación es muy delicada y volátil, y después otro momento que aparece que hay atisbo de recuperación, y desde el gobierno vuelven a insistir que lo peor ya pasó y que el próximo horizonte es de recuperación económica, nada espectacular, pero que gradualmente vamos a un escenario de recuperación económica. Bueno, ¿cuál es la situación? A ver, la Argentina está en una profunda recesión, eso está claro, los datos lo indican y creo que cualquier argentino de a pie lo nota, acompañado con inflación. Esto es una característica también. El último dato de inflación, 3,1, el gobierno puede festejar que viene bajando, pero la realidad es que es un dato muy significativo. En un momento, además, ese es el dato del mes de mayo, en un momento casi de apreciación cambiaria. En realidad el dólar no tuvo variación en el mes de mayo. No se movió. Con lo cual no hay mucha explicación de decir, bueno, el tipo de cambio fue lo que me tiró para arriba. Digo, 3,1 con un dólar planchado, para mí no es un gran dato. Ahora, ¿qué puede pasar? Es un a gran futuro? dato, lo que pasa es que no es un gran dato positivo. No, exactamente. Es un gran dato preocupante. ¿Qué puede pasar a futuro y por qué me parece que el gobierno plantea que va a haber recuperación? Por una cosa que se llama ventaja estadística. Desde abril del año pasado vos tenés el inicio de la corrida cambiaria, entonces todos los datos, actividad, venta de supermercado, la misma inflación que se dispara, etcétera, etcétera, tienen resultados mucho más magros, más negativos que los que venían teniendo en el primer trimestre de 2018. No, pero el gobierno dice que vamos a tener recuperación no respecto a un año atrás, sino la medición con el mes anterior. Eso viene pasando en algunos meses, pero no, eso... por ellos dicen que no, que ya no va a dejar, que ahora va a ser constante esa recuperación. A ver, el escenario de eso es difícil comparar un mes contra otro, se hace vos sabés, metodológicamente se desestacionaliza. Ahora, eso tampoco te garantiza una comparabilidad 100%. Sí es útil, pero yo en general no tengo, digamos, mucha tendencia a mirar mes a mes. Tal vez en algunos indicadores laborales puede ser, pero no en lo que tiene que ver, por ejemplo, el nivel de actividad. Ahora, si vos mirás el nivel de actividad, ¿cuánto dio en marzo del año pasado? 151, dice el INDEC, o sea, produje 151 celulares. En junio del año pasado produje 140 celulares, con lo cual, si en junio de este año produzco 141 celulares, empieza a crecer. Si después 141,5, 142, y me mantengo así hasta fin de año, me da todo como si fuera que la actividad económica se está recuperando. Ahora estoy lejos del 151. Eso está claro. Esto es lo que va a pasar en los próximos meses, pongo un asterisco, siempre y cuando el objetivo del gobierno se cumpla, que es básicamente sostener el tipo de cambio Muy planchado. bien. Entonces vayamos al dólar. ¿Se puede mantener planchado hasta diciembre?
hasta el cambio de gobierno o por lo menos hasta las elecciones. O sea, que una vez que votó, ya después sabemos que quedan con las manos libres, pero hasta el voto. El gobierno tiene dólares como para hacer eso. No es soplar y hacer botella, digamos, en términos teóricos. Si el dólar se quisiese escapar, en este momento estamos en un momento de poca demanda porque es el grueso de la cosecha. Ahora, si en agosto, que tenés vencimiento, por ejemplo, de bonos en pesos, tal vez tenés una presión importante sobre el dólar y se te llega a escapar, aunque vos intervengas con dólares constante y sonante de las reservas. Aunque el Banco Central intervenga. Sí. Aunque el Banco Central intervenga, se te puede escapar. Pasó eso el año pasado. Digamos, usaste 15.000 millones de dólares, igual se te escapó. ¿Puede haber salida de capitales en los últimos 90 días antes de las elecciones? Sí, de hecho lo hay. La fuga de capitales hoy, en este primer trimestre, Ha sido elevada. ha sido significativa, similar a la del año pasado, con lo cual es un dato llamativo. Hasta abril, de hecho, es significativo. Lo hice ayer, lo estaba haciendo los datos. Y me da que los primeros 4 meses es significativo. Son casi 10.000 millones de dólares 4 meses. Son los datos del Banco Central. Sí, 8.000 y pico. Lo sí, que es debe ser formación cerca de 10 activos lucas. externos del Banco Central, daban 7.000 y pico el primer trimestre, más abril estamos en 10.000 Bueno, y millones. 2018 llegó a 27.000, con Sí. lo cual proyectado estás más o menos en los mismos valores. Dicho de otro modo, digamos, en un escenario muy magro como fue el del año pasado, ¿no? Porque quizás comparado con otro año. Pero y el 2018 fue el año de mayor fuga, ¿no? Sí. También. Empleo. Sí. Porque pasa lo siguiente, ¿puede haber algún atisbo de recuperación económica sin que se mueva el empleo? Permitime una Sí. aclaración respecto de lo anterior. Yo creo que lo que el gobierno quiere es apreciar durante todo este periodo. Entre junio y diciembre de 2017 hay casi apreciación cambiaria. El tipo de cambio real se mueve 2% en ese periodo, Sí. que es previo a la elección. Creo que quiere hacer lo mismo. ¿Qué pasó en los 9 meses siguientes a eso? Una devaluación del 120%. O sea, están cocinando a fuego lento una devaluación para después de la elección. O sea, vos decís que votamos y una vez que devaluamos. está el sobre adentro de la urna, destapan la olla. Definitivamente. Con lo que significa de cara al conjunto de la sociedad, digo, en términos de empleo, inflación, etcétera, etcétera, pero además con un segundo componente, que es que hoy van a intentar que, por ejemplo, los plazos fijos de todos nosotros, el chiquitaje, que ahorramos y ponemos la plata ahí, que creamos que eso se puede sostener en el tiempo, cuando se den vuelta finalmente determinados inversores, probablemente después, hacia fin de año, y se inicie la corrida, vos vas a llegar tarde, digamos, ¿no? Por lo tanto, vos recomendás no hacer un plazo fijo para después de octubre. Yo la verdad que dolarizaría en este momento. ¿Por qué? Porque Porque creo- te estarías perdiendo una renta de aquí, de aquí hasta las elecciones. Sí, claro. ¿Y Pero, entonces? pero puede pasar mañana eso. No descartás que se pueda anticipar. No, claramente. Porque digo, esta lectura, si yo no estoy equivocado, Entiendo. y hay otros actores que la están haciendo, la discusión es cuándo nada más. ¿Cuándo? Pasar va a pasar. ¿Cuándo? Y puede pasar mañana. Último, empleo. Sí. Da la sensación de que si bien puede haber alguna recuperación en algunos sectores de la actividad económica, el empleo no solamente sigue planchado, sino hacia En abajo. pendiente. Porque uno lee permanentemente, esta fábrica despidió a 30, esta despidió a 150, acá cerró, y en general los empresarios no están pensando en tomar gente porque tienen gente que les sobra y la capacidad ociosa, tanto de maquinaria como de personal, es muy grande. ¿Qué puede pasar entonces con el empleo? No, de nuevo, creo que lo máximo a lo que puede aspirar el gobierno es que se estabilice. ¿En qué sentido? En que la pérdida de poder adquisitivo, de la cantidad de trabajadores no caiga con la inclinación que venía cayendo hasta hoy. Los datos hasta abril son muy malos. Los datos oficiales, me Sí, refiero, Ministerio de Trabajo. dan claramente una caída. La industria yo no creo que pueda contratar gente. No hay ningún indicio desde la macroeconomía que pueda facilitar la contratación de empleo, mucho menos en las pymes, que hoy son las que están mayoritariamente despidiendo, aunque despiden todas. Construcción. Los datos del propio INDEC dicen que la encuesta última publicada, que va hasta qué va a pasar a julio, la amplia mayoría, el 70%, cree que va a despedir y solo el 6% cree que va a contratar. Empleo público no se va a generar. Hay una ley o un decreto que probablemente haya despidos. No sé en qué otro sector, algún sector de servicios que con alguna... Bueno, se habla del agro y lo vinculado al agro, Pero el agro transporte, no etc. mueve el amperímetro. No mueve el Y amperímetro. además ya contrató lo que había perdido unos Con la- 3.000, 4.000 trabajadores del año pasado por la sequía. Ya los contrató. 313.000 trabajadores, no hay más. Eso es en blanco.
En blanco registrado, efectivamente. Cuidado, tenés razón. porque en negro son mucho mayores. Hay muchos más. Ok, te agradezco mucho y nos reencontramos la próxima semana analizando, bueno, semana a semana, qué es lo que pasa en la economía y seguramente como se van a conocer esta semana datos del INDEC de empleo, vamos a hablar muy fuerte de todo lo que tiene que ver con la ocupación laboral, desempleo y empleo negro. Gracias. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Hacela bien. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Con tu 100% si la vas. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar.